Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de apoyo, de cariño, de solidaridad, pero incluso con uno mismo. Y es que esto y mucho más está enmarcado en una persona que ha venido trabajando el desarrollo humano, el desarrollo personal, el amarse, y quién mejor que Antonio Redondo, un gran amigo con el que ya hemos estado aquí, que es uno de nuestros Sí, compañeros, pero que volvemos, qué maravilla volver a hablar con los amigos. Bienvenido, Antonio, a la tertulia del martes. sí, bueno, cuando hablamos la primera vez mi pelo era oscuro, ahora es blanco. Eso no tiene nada que ver con la edad, es que te pintaste el cabello, ¿verdad? El otro día estaba pensando, digo, madre mía, cómo los años se van transformando. Quizás más en ti, ¿no? Más auténtico, pero que el cuerpo se va transformando, el volumen se va haciendo más grande. Es como a veces somos como nuestros grandes desconocidos, donde se produce una metamorfosis Totalmente, para totalmente. salir volando, bueno, pronto, cuando sea el momento. Pero es verdad, pero durante ese tiempo que estamos transformándonos, la pregunta sería, ¿estamos disfrutándonos o Gracias. estamos Más siendo difícil. Uy, oye, víctimas? mejor dicho, hoy tenemos una tertulia hermosísima con Antonio Redondo. A los amigos tertulieros les contamos, Antonio, nos conocimos aquí en Londres, en el Reino Sí, Unido, y gracias a los movimientos políticos, llamémoslo gracias, porque todo hay que darle las gracias, gratitud. los cambios y tomó una decisión de seguir con nosotros, pero en la distancia. Español. Y bueno, ¿qué más? Porque más bien no echas el cuento para los que no te conocen y para refrescarle la memoria a los que sí. ¿Quién es Antonio Redondo? Desde su... Mira, a mí me gusta mucho definirme es hispano-latinoamericano, porque me gusta mucho la, la vibración de América. A veces no sabes cómo decirlo, porque a algunos les molesta una cosa u otra, entonces, bueno, la América Central y del Sur. Y me gusta muchísimo la forma de ser, porque es como más auténtica, todavía están siendo más ellos mismos. Entonces me gusta definirme como español con ese corazón abierto al mundo. Sí, Y en Londres estuve muy metido en el ambiente latino, y me encantó. Vengo con un sabor muy bonito. Ahora estoy en España, me vine por el Brexit, porque mi marido es inglés y era un problema. Teníamos que elegir una cosa u otra, ¿no? Igual, el Brexit es otro motivo de la incomprensión, de la anulación de unos con respecto a otros, muy, muy complejo. Entonces vine para acá, pero después de 30 y tantos años en Londres, uno siempre deja su corazón donde ha vivido tanto tiempo. Y ahí, pues con el teléfono de esperanza que ahí nosotros llamamos UBA, una voz de ayuda, surgió una parte muy importante de mí, que es la parte terapéutica. Entonces, Londres ha sido, bueno, es, porque las cosas no desaparecen, como un aprendizaje profundo en el dolor, en el sufrimiento, en el conocimiento del humano, en las diferencias teóricas, pero no son reales, de diferentes backgrounds, fondos, de culturas, pero siempre hay algo en común que es el corazón humano. Y yo creo que ahí no hay fronteras, no hay distinciones, pero este corazón humano es difícil de entender porque al principio hay sufrimiento para darte cuenta que la búsqueda no está en lo exterior, sino en lo interior. Y para hacer ese cambio tiene que haber pues, una toma de conciencia, un darse cuenta. Entonces todo eso me ocurrió en Londres. Y increíble, ¿no? cuál Todo estoy lo muy que nos da agradecido. Londres y no nos damos cuenta. Sí, porque Londres es una ciudad muy dura, es una ciudad muy clasista, muy racista en cierto modo. Tiene muchos muis. Luego también es muy humana, muy generosa.
Muy Y lo que más me multicultural. gustó de Londres es en el mundo que yo me desarrollé, cómo el idioma nos unía. Ujú. Y me encantó, pues estábamos con personas de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, y había una identificación. Y eso me gustó muchísimo. Eso, por ejemplo, aquí en España no lo hay. Lo que hay es una identificación por regiones. Claro. Y eso no es el sentido de la humanidad, sino yo soy más importante que tú, porque en lugar de nacer aquí, he nacido allí. Sí. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos un paseo cortito? Porque hablar con Antonio podemos hablar horas y horas, les cuento. Así es que es uno de los mejores tertulieros que tenemos. Muchas Antonio, gracias. tú naces en España, vives, tienes una familia hermosísima y sin embargo te distancias, te vienes para Londres y aquí haces esa Sí. vida tan espectacular de trabajo comunitario. Cuéntanos un poco esa transición tuya de España, esa primera transición y luego hablamos de esa otra transición al revés, ¿no? Y pues mira, yo fui un adolescente que me lo pasé muy bien. Me lo pasaba porque yo soy de Madrid, en un pueblo de Madrid que se llama Alcobendas. En aquel momento Alcobendas tenía 4.000 habitantes, ahora tiene más de 100.000. Wow. Es un pueblecito que está justamente parte del territorio, es el aeropuerto de Barajas, o sea que está ahí. Y en aquella época Madrid fue, vamos, era maravilloso, había mucha libertad, había mucha seguridad, era un sitio donde uno se podía disfrutar. Y yo disfruté, la verdad es que disfruté todo lo que pude. Yo estudié marketing y en aquel momento fue complicado porque, claro, yo soy un chico gay. En aquellas épocas ser gay era un problema porque la forma de hablar o los movimientos siempre, pues, iba a decir, se nota algo, pues que las personalidades tienen que notarse, si no, ¿para qué las quieres? Pero cuando eres víctima de los juicios y haces un puesto de marketing que tenías que ser en aquel momento agresivo, todas estas cosas, pues conseguí trabajo y la crisis del 92 en España me echaron del trabajo y empecé a buscar más trabajo y tal, y no lo encontraba porque era un momento muy complejo. Sí estaba totalmente formado para lo que estaba pidiendo el trabajo, pero me faltaba que mi carácter no era el adecuado para un puesto de marketing, sino me faltaba agresividad. Lo cual, bueno, pues ahora las cosas van cambiando, pero en aquel momento era así. Y yo, mi segundo idioma fue el francés. Y con mis 14 años iba a París, imagínate, París era, y es verdad que en aquel momento era la liberación, bueno, era todo el mundo, y me encantaba el francés, hablaba buen francés, y, pero en el mundo laboral el francés no era importante, tenía que ser el inglés. Empecé a hacer en la escuela de idiomas cuando acabé la carrera, me metí a hacer inglés, francés y ruso porque me apasionaba todo lo ruso. Ahora, otra vez, todo lo ruso vuelve a ponerse en duda, En ¿no? el- Pero la cultura es la cultura, la manipulación de la cultura es otra cosa, ¿no? Ujú. Y en aquella fiesta continua que para mí era la vida en Madrid, conocí a mi marido, Oh, esa parte no me la sabía, Steve. sí, y entonces, pues bueno, se inició una relación. Él me invitó a Londres, a su casa de Londres, y yo como tenía que aprender inglés, pues dije, pues es estupendo. Quería salir un poco de Madrid porque mi vida era una fiesta continua. Y bebía mucho alcohol, salía mucho, era un chico muy guapo en aquella época, tenía Sigue mucho siendo guapo. éxito, todo maravilloso. Pero entonces, pues me vine a Londres con Steven. Y ahí estuvimos, pues, bueno, estábamos juntos, llevamos más de 30 y tantos años juntos, o 40, ya no cuento. Y empezó toda la historia. Y en Londres, habiendo sido un chico pues de mucha fiesta, de un carácter divertido, pues me encuentro con una ciudad muy fría.
Y ahí tuve mi primera depresión profunda. Y ahí fue donde, claro, es que a veces te encuentras con terapeutas maravillosos, jovencitos, que se saben muy bien las cosas, que te comentan muy bien lo que tienes que hacer, te argumentan, te ponen puntos, te dirigen muy bien. Pero para mí yo creo que una de las cosas más importantes que un terapeuta tiene que tener es la experiencia, haber pasado por momentos difíciles, porque si no, ¿cómo vas a comprender, cómo vas a comprender el dolor si no lo has vivido, vivido Claro. y superado? Porque si no lo superas te quedas enganchado en el dolor. Entonces, Londres fue mi gran, mi gran aprendizaje en el dolor, en lo que es la parte humana, en la soledad, en la incomprensión, en que todo lo que eres se destruye porque cambias de país, tus cualidades no son las mismas en un país que en otro. Eh, es como que desapareces. Y para volver a aparecer tienes que pues, trabajar mucho la humildad, trabajar mucho qué es lo que necesitas, quererte, empezar a quererte. Que cuando estás mal es muy difícil quererte porque normalmente te desprecias y la Totalmente. vida no tiene sentido y bueno, pues todo ese y muchas cosas más fue lo que me encontré en Londres. Y tuve una depresión muy fuerte y pedí ayuda. Esa es La una primera, palabra fabulosa, ¿no? Porque el pedir, atreverse a pedir, yo creo que es difícil, ¿no? Pedir, cuando uno se da cuenta, se hunde y casi más bien repele la ayuda. uno cree que puede, es un engaño. No podemos, cuando uno está mal, está mal. Y pedir ayuda es el gran, o sea, darte cuenta y pedir ayuda es lo mejor. Y me acuerdo un día estaba, pues una mañana de estas, me miré al espejo y me pregunté, ¿puedes estar más aburrido de ti? ¿Puedes estar peor? Y dije, no, pues entonces es el momento. Y empecé a pedir ayuda. Hay que caer en la crisis, es decir, es el momento. Y cuando ya caes en la crisis, cuando dices, bueno, más abajo no puedo ir, es cuando empiezas a remontar. La necesidad Y de- ahí se inició todo un proceso maravilloso de humano, de humanidad espiritual, muchas cosas interesantes. Y ese fue, o sea, que de una vida, la vida es una fiesta, Sí, a sí. la vida es un sufrimiento, a la vida es un aprendizaje. Mira, y todos esos procesos que ya llevabas tú por dentro, supongo que hacían mella, dificultaban también la propia relación, ¿no? O cómo manejabas eso con Steven. Pues ellos tienen que tener algún efecto. Claro, la pareja es muy importante en estos procesos, pero lo importante es tu actitud con uno mismo. Yo creo hay una cosa que damos muchas veces por hecho, que uno es uno mismo con su propia compañía. Ujú. Y es la propia compañía que eres uno la que hay que trabajar muchas veces, el, el llevarse bien con uno mismo, porque en crisis no lo haces. Tienes que empezar a decir, este chico que tengo enfrente me cae bien. Claro, claro. Y decirte cosas bonitas todas las mañanas. Mira, ayer tuve una terapia con una chica y me dejó, bueno, ya he llevo varias con ellas, y me dejó muy tocado porque ella dice, con los trabajos que estamos haciendo, tal, cuando me levanto por la mañana lo que pienso es cómo puedo disfrutar del día. Y me pareció tan bonito porque normalmente lo que hacemos es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tienes en cuenta cómo tú te sientes, sino lo que tienes que hacer? Y eso crea una deformación de la personalidad en la cual somos lo que tenemos que hacer, pero ¿y tú dónde estás? No La existimos. palabra el tener, ¿no? El tener es obligación. Claro, tener que... Tener que. Y eso me pareció tan bonito decir, ¿cómo puedo disfrutarme hoy? Llevo toda la noche pensando en eso, porque qué bonito. Sí. ¿Cómo puedo disfrutarme hoy? No Buen en que puedo pensamiento. ser útil, no en que puedo ser útil al sistema, sino cómo me puedo disfrutar hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer para disfrutarme? Me pareció, digo, me pareció impresionante, porque en realidad es eso.
¿cómo puedo disfrutar de la vida? Porque si no, ya tenemos todos los argumentos para maltratarnos, Sí, para créeme. Bueno, criticarnos. y para los que no saben, y es que esta experiencia tuya la has plasmado en un libro hermosísimo que hemos tenido la oportunidad de leer, no con la disciplina que debería, Bueno, pero que es hermoso, que es aprender a amarse, amarte, aprende a amarte, aprendamos a amarnos, ¿no? aprender a amarte en 13 reencuentros profundos. Fíjate, ese libro surgió porque cuando no, es que cuando ves a una persona, yo aprendí a hacer lecturas psíquicas, es decir, no necesito que la persona me diga lo que siente, porque en lo que me dice lo que siente no está la solución, porque si fuese ahí ya hubiese cambiado, ¿no? Entonces yo me preparé para crearme mi terapia, digamos, como a mí me gusta. Y yo creo que los terapeutas tenemos que tener ese doble sentido de no creer en lo que te dicen, sino ir más allá. Y me di cuenta que una de las cosas que las personas normalmente tienen es lo que acabo de decir, que se olvidan de ellas. Entonces, yo te preguntaba sobre, estábamos hablando de esa experiencia tan hermosa de una mujer que te dice a ti, todos los días me levanto pensando en cómo voy a disfrutar el día, ¿no? Es maravilloso. Sí, es que esa frase es tan bonita. No, es que no es lo que dije antes, no es lo que tengo que hacer, no es lo que, que no me da tiempo para vivir, no, es que esa frase paras el tiempo y dices, a ver, ¿cómo me puedo disfrutar más hoy? Eso es es que eres lo más importante. No eres importante por lo que haces, sino por lo que por lo que sientes. Y el siguiente paso es, yo escribí el libro, que es un libro de terapia, que ha cambiado la vida a muchas personas, bueno, al 99% de las personas que hacen la terapia del libro, porque el principal factor en una crisis es que no te amas. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que los demás te quieran, que la vida te quiera, que tu vida sea el placer de ser tú misma, que todo te vaya bien si tú no te estás tratando bien, si tú no te amas a ti misma? Y claro, se nota muchísimo cuando sobre todo la mujer que tiene esa potencia de dar y olvidarse de ella. Bueno, no hablo en términos muy generales, ¿no? Pero ahí tiene un poder de amar como más lleno de matices, ¿no? Que por ejemplo el hombre que es más básico. Entonces se da y ella se olvida de ella misma, las madres, algunas muchas personas. Y dices, bueno, es que el problema que tú me estás contando, lo que tú me estás contando es que tú no te estás amando. Y las consecuencias de eso es que todo el mundo abusa de ti porque tú no te has puesto en tu sitio, no eres el centro de tu vida, no eres nada. El centro de tu vida es todos menos tú. Y se produce un vacío existencial y creas una crisis. Y me dicen, bueno, ¿y cómo me puedo amar? Y digo, es que no es una fórmula, es un proceso. Mm, Y sí. el libro te va llevando por esos procesos. Yo lo comparo, lo emulo con el Camino de Santiago, donde hay una parada y uno reflexiona sobre un punto con una meditación. Y luego hay otra parada y uno pues reflexiona sobre el punto y otra meditación. Porque es durmiendo donde solucionas la vida despierta. Despiertos vivimos en una manipulación. En el reposo del consciente es donde sale tu yo real. Luego es ahí donde hay que trabajarlo, donde está el problema, no en la mente consciente. Y una pregunta, 13, ¿por qué 13? No 10, no 15, no. ¿Por qué 13 pasos? Pues mira, 13, una de las cosas que también hice, hay un chamán mexicano que se llama Sergio Magaña, que él trabaja mucho con las energías de los aztecas mexicanos y los antiguos mexicanos, que a mí me fascina toda esa sabiduría. Entonces el número 13 es un número mágico. Es el número de los muertos, pero no muerto de morir, sino el finalizar una época.
Es una época y volverá otra. Es como un renacer. Mm, Entonces el número 13, que también es simbólico, porque ellos en esta cultura tan sabia, la numerología y el orden es muy importante, el 13 culmina un ciclo. Y esto culmina un ciclo, que es el amante, ¿no? Y ok. por eso son 13 reencuentros, porque el 13, cuando acabas el 13, que es una sanación, inicias un nuevo ciclo, que es un ciclo superior. Wow, interesante. Bueno, vamos a hacer un cortecito, ¿qué te parece? En Muy esta bien. tertulia especial con Antonio Redondo, como ven, bueno, mucha tela que cortar. Y cuando regresemos, justamente me gustaría que habláramos de ese trabajo que se realizó y que se está retomando de manera muy fuerte con el teléfono de la esperanza y un poco ese proceso tuyo a través de ellos. ¿Qué te parece? Genial, maravilloso. Ya venimos, pues. Sí, muy bien. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Antonio Redondo. Definir a Antonio, pues es como, o sea, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo etiquetamos? ¿Cómo te etiquetarías tú? Un pensador incomprendido por el consciente. Muy bien. Entonces, hablando con este pensador incomprendido por el inconsciente, queremos seguir en este diálogo. Hablamos de todos estos procesos que uno mismo, que empiezan por aprender a amarse, que es muy difícil y sobre todo, como dices, entre nosotras las mujeres que tendemos a amar a otros, pero dejarnos nosotros. Hablaba una cosa, me Bueno, recordaba cuando hablaban de la teoría de la mamá, que es ¿cómo le llaman esto? La teoría de la alita de pollo. ¿La conoces? no, El alita de pollo. Y es que la teoría, y de ahí podemos partir en la siguiente etapa, es que cuando las mamás, sobre todo en el pasado, ahora tal vez somos un poquito menos dadoras, compraban un pollo en una casa de padre, dos hijos, el padre y la madre, ¿no? Entonces comprabas el pollo y lo asabas y lo dividías al esposo que le das el músculo, muslos. grandes piezas. Luego a los chicos les das la pechuga. ¿Y qué quedan? Las alitas. ¿No? ¿Y quién se queda con las alitas? La mamá. Por eso mismo digo. Qué bueno. Mira, yo he visto que esa cultura de ignorar el poder de la madre lo que hace es que los demás desprecian el valor de la madre. Porque el valor de la madre tiene que empezar por ella. Si no te valoran, los demás no te van a valorar. Y contra más des, menos te valoran, porque no te has puesto en tu sitio. Entonces, si tú quieres que tu hijo te respete, tendrás que empezar por ti. Si eres la criada de todos ellos, por desgracia, no te van a respetar, van a abusar de ti. Y te quedas con las Y, alitas de pollo, ¿no? claro, claro. Y entonces la madre entra en una crisis y dice, bueno, va a intentar que todos la quieran, pero ella no se mete porque ella es la víctima. Inicia un proceso para que el hijo, la hija, el marido empiece a reivindicar sus derechos. Bien, pero ella no ha hecho nada más que quejarse. Ella no ha iniciado un proceso de empoderar, no es empoderarse, sino aquí estoy yo, ¿no? De existencia. Entonces, inicia intentar convencer a todos de que ella es muy importante, pero ella no está convencida de que ella es muy importante. Entonces, es una trampa. Sí.
He visto en las terapias, y siempre coincide, bueno, siempre es muy fuerte, pero con mucha frecuencia, que cuando un hijo o una hija es problemática, el problema no se soluciona solucionando el problema de la hija, sino armonizando a la madre. Wow. Y a través de la madre, los hijos y las hijas y la familia empieza a armonizarse, porque el poder de la madre, el poder de la feminidad puro, no manipulado, sino la feminidad es tan sabio y tiene tanto poder que a través de la energía femenina se puede equilibrar toda la casa. Pero claro, tienes que entrar en tu energía femenina, empoderarte, disfrutarte, decir, bueno, aquí estoy yo, el próximo pollo lo partimos en 4 y cada cual se coge su mitad. Exacto, sí, Pero con un muslo por lo menos. claro, claro. Sí. Bueno, Pero mira, si ella tiene esa postura de que los demás son más importantes que ella, ¿cuándo creen que van a decir, no, mamá, es que tú eres importante? Porque ella no lo va a aceptar. ujú, Ella va a decir, no, es que yo soy feliz, que si vosotros sois felices. Pues otra vez, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo te vas a empoderar en tu postura si tú no te estás poniendo en tu lugar? interesante. Bueno, y supongo que ese es un punto que genera esas depresiones, esos malestares y que llevan a una situación de minusvalía y en la que uno se coloca, ¿no? Es un punto importantísimo. Un porcentaje muy, muy, muy elevado de los problemas de las madres provienen de este darlo todo a cambio de amor. Es decir, están vendiéndose por amor y están muy equivocadas. El amor empieza por una misma y después se comparte, pero no al revés. Y hay grandes problemas porque los hijos no se centran, la rebeldía de la adolescencia, entre otras cosas, y una madre que no tiene valor. Es decir, habla mucho, se convierten en personas insoportables, pero no están haciendo nada. Están creando la desarmonía que tienen dentro, la están creando fuera. Claro. Bueno, ¿por qué no hablamos entonces de cómo nació UVA, una voz de esperanza, y cómo te involucraste tú en ese trabajo para los que no entienden, explícanos de qué viene todo ese movimiento? Pues mira, en aquella época se llamaba el teléfono de la esperanza. Y entonces yo vivía en Brixton, cerca de Brixton, en la Upper Junction. Y ahí el teléfono de la esperanza tenían como abrió una oficina y yo pasaba por ahí, no sé por qué, pasaba por ahí. Porque había una cosa de belleza que yo iba porque les ayudaba un poco con el marketing, entonces pasaba por ahí. Y yo me veía y leía, teléfono de la esperanza, porque a mí el teléfono de la esperanza me sonaba en la época casi la última etapa de Franco. Había ese de Encarna de Noche, que eran programas radiofónicos donde la gente llamaba para hablar de sus cosas. Y el teléfono de la esperanza fue como algo muy mágico porque podíamos hablar de nuestras cosas y alguien te escuchaba a través del teléfono. Y yo lo conocía. Y pasaba, digo, madre mía, teléfono de la esperanza. Total, que como yo había hecho unos cursos de hipnosis y estaba un poco metido ya en el tema de lo que es la terapia, dije, bueno, pues voy a pasar un día. Bueno, pasó Steven, mi marido, entró, habló con Nancy Liscano y bueno, pues sí, yo fui y me encantó. Fue una etapa muy bonita. Es un teléfono es un teléfono de ayuda anónima donde las personas llaman para, para desahogarse, para informarse, para escuchar, para ver que tienes importancia, que tienes voz, ¿no? La voz es muy importante. Y fue una etapa muy bonita y yo estuve muy activo en el teléfono hasta que pasó algo y como siempre nos separamos. Nos separamos físicamente, pero no en el corazón. Y entonces creamos dos grupos, pero de ayuda. Y entonces
son como las universidades. Uno elige dónde quiere estudiar, pero las carreras más o menos son las mismas. No hay competencia. Hay que encontrar cada uno su fórmula o el lugar donde se siente más cómodo. Pero en la ayuda no tiene por qué haber competencia. Todos queremos ayudar y todos somos complementarios. Entonces, esta última etapa, cuando nos separamos, que hubo muchos conflictos políticos, fue pues como todo. Y en la cocina de Nelly Mosquera, que es muy conocida por todos, Aquí vi a Nelly. con Nelly Mosquera y comiendo empanadas colombianas, empezamos a pensar que, bueno, pues nos parecía que tenía sentido que cada grupo iniciase sus procesos con sus morales y nosotros seguir otro proceso con otra moral diferente, porque pasó algo muy fuerte y decidimos pues cambiar. Y a raíz de ahí empezamos a organizarnos y la verdad que el teléfono de la esperanza cambia la vida, transforma la vida. De ser un ser sufriente me convertí en un ser útil. Y bueno, pues nos estuvimos organizando, damos talleres, ahora estamos otra vez, ya somos una ONG, o sea, un charity. Charity, qué bien. Sí, y ahora pues queremos hacer, yo creo que utilizamos algún material, nos dejan hacer de los cursos del teléfono de la esperanza, queremos fomentar las llamadas, el chat, los chats para en anónimo, ¿no? Y orientar a las personas en crisis. Hacer nuestros Un cursos. poco para entenderlo, un poco para entenderlo. Entonces, el teléfono es un número al que uno llama. Si yo me siento mal, llamo y le digo, oiga, me estoy pasando por esta situación. Sí, es un número de acogida donde se llama, tenemos que organizarnos, donde se llama, tengo por aquí el número, luego te lo doy. La gente llama y por lo menos tiene el primer contacto anónimo donde uno puede contar lo que le está ocurriendo. Es decir, somos ese oído amigo donde estamos preparados para oír. No somos el amigo al que le damos la turra, sino somos profesionales preparados para oír. Porque lo importante cuando tú cuentas un problema es que no lo hagas tuyo, sino tú oyes el problema. Tú ayudas a la persona, pero no lo puedes hacer tuyo, porque entonces te vas cargando y cargando y cargando. Y si un orientador muy cargado de problemas no es útil, No, claro. porque está bloqueado. Entonces, estamos preparados para oír y ayudar, pero no es nuestro problema. Se convierte en testigo, pero no parte. Claro, al principio, cuando estás en el teléfono, yo me acuerdo. Había una señora que estaba en la calle con 3 niñas que la echaban y yo me puse fatal y Nelly igual, porque Nelly tiene un corazón enorme. Y yo digo, bueno, pues la meto en casa, las meto en casa, el coche, me enfadé con todos, pero ¿qué tipo de personas somos que no damos ayuda a estas 3 personas? Claro, lo tomé muy en serio, pero hay veces que no puedes hacer nada, porque si tú metes a 3 personas en casa, no les estás ayudando porque le estás sacando del sistema legal. Claro. Lo que hay es que guiarlos, ¿no? Como, Claro, si tú estás en la calle, tienes que ir por los trámites legales. Tú tienes que demostrar tu crisis para que el gobierno te dé una casa. Si te metes en una casa por ayudar a la persona, no le estás ayudando porque ya no es una necesidad urgente. Luego ya no le dan la casa. Y tú has querido hacer algo, pero no ha sido positivo, porque esa urgencia la has quitado. claro, muy importante. Bueno, entonces hablemos más. En este momento de cómo que están otra vez retomando la actividad de apoyar por la vía telefónica en la voz de ayuda, ¿no? Sí. Como, Entonces, cuando uno llama o se pone en contacto con nosotros, hacemos cursos o talleres. Es prevención de salud emocional. Y en estos cursos o talleres son como terapia en grupo, porque el grupo es muy mágico. El poder hablar tu problema es sanador. Y en estos cursos vamos aprendiendo pues diferentes matices profundos de la vida.
Por ejemplo, la autoestima, que es importantísimo. Otro taller que a mí me encanta es el pensamiento positivo, porque anda que no le damos al pensamiento negativo. Sí. Es que eso del pensamiento positivo, también de todas formas alguien me hablaba de que el pensamiento positivo tiene algo negativo. Y es que todo es tan positivo que cuando te equivocas, ¿cómo haces? ¿No? O sea, es aprender a manejar también los Sí. fracasos. Yo he visto, también digo mi experiencia, que el positivo todo tiene el símbolo que tú quieras, ¿no? Un pensamiento negativo te ayuda a replantearte cosas, ¿no? Las crisis. Pero hay algo que a mí me ayuda muchísimo y es piensa lo que quieres que ocurra. Porque esta fórmula no es que si es positivo o es negativo, es Mm. qué quiero que ocurra. El poder del pensamiento es impresionante. El pensamiento es de lo más importante dentro de lo que es la psique humana. Pero si yo pienso lo que quiero que ocurra, eso no es verdad ni es mentira, es auténtico. Otro criterio diferente. Entonces, no sé lo que va a ocurrir. Bueno, al final sé cuál es, que nos vamos a poner las alitas y vamos para arriba. Eso es todo lo demás los que vamos. Cachito y nos vamos para abajo. Mira, bueno, entonces Pero, ya va cerrando esta tertulia que ha sido muy especial de reencuentro, de compartir. Cuéntanos un poquito si la gente quiere acercarse a la voz de ayuda. Primero, a pedir apoyos si se quiere y también si quieren ser partícipes, cómo hacer, qué tienen que hacer. mira, yo puedo decir que el UGA, en este caso, a mí me transformó la vida de un ser sufriente a un ser útil. Ujú. Y en la vida uno tiene que empezar a sentirse útil, porque si no eres un inútil. Y en la inutilidad se encuentran muchos pensamientos negativos, muy pocos positivos. Cuando uno entra en crisis o en esta pérdida de identidad a veces, porque el inmigrante tiene doble sufrimiento, porque uno se siente a veces como inferior y tiene que hacer una lucha más auténtica, ¿no? De igualdad. Lo más sensato es pedir ayuda. Y en el teléfono estamos para ayudarnos, pero también una vez que pides ayuda, es muy reparador ayudar. Claro. Cuando uno ayuda, te das cuenta de la miseria humana y la grandeza humana. Y es en la grandeza humana, en la humildad, donde uno se reencuentra con todas esas cosas magníficas que el ser humano tiene. En el sufrimiento y en la inutilidad, la vida no tiene sentido. Claro. Si estás en momentos muy críticos, el suicidio es una herramienta de evasión, pero te complica la existencia porque en el otro lado hay también vida. Entonces, animaría a aquellas personas que no saben por dónde empezar, pues que empiecen con una llamada. Bueno, y entonces tienes el número allí para compartirlo con la comunidad, para... Claro, siempre a mano. 0742-7624-565. Lo repetimos para que la gente no se le olvide. 0742-7624-565. Perfecto. Entonces, el último mensaje, ¿qué le quieres decir a estos latinos que estamos en el Reino Unido y que tal vez estamos pasando por algunos de estos procesos que no son ajenos, ¿no? O sea, también lo más importante es pensar es que no me pasa solo a mí, ¿no? Pues sí, bueno, a mí me encantan esos latinos de Londres. Mira, de verdad, te pregunto, ¿por mucho sufrir solucionas algo? No. Luego entonces estás perdiendo tu tiempo. Pide ayuda. Llámanos por teléfono. Ponte en contacto con nosotros o con cualquier organización de ayuda. Y hazte ese favor, toma ese impulso. En la vida el sufrimiento no sirve para nada.
La alegría, la sabiduría, te la da el hecho de que estás sufriendo. Pero todo tiene un empiece. Llama, empieza y anímate, porque todos venimos al mundo a ser felices. Y si no lo eres, es que te están equivocando. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues encantado. Tertulia con Antonio Redondo. Lo deja uno mucho pensando ya, empezar a llamar a este número y comenzar a encontrarse y llamarse, ¿no? Y el libro. Bueno, y decir una cosa, empieza el día pensando cómo vas a disfrutar el día de hoy. A mí me parece tan bonito. Ya voy a empezar yo a ver qué vamos a hacer hoy para disfrutar el día. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Y nosotros aquí en la tertulia nos vemos la próxima. Bueno, pues como si fuese champán del más fino. Salud. Cafecito que también vale. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. Adiós.